¿Cómo les va? Bienvenidos a este debate abierto, el momento en el que charlamos temas que nos importan, nos ocupan y preocupan en esta Argentina donde pasa de todo, en unos días convulsionados por la cuestión económica después de la suba del dólar, del riesgo país que también estuvo elevado, llega el anuncio de salvataje de Estados Unidos, 20.000 millones de dólares que se envían vía swap a la Argentina y que trae un respiro por lo menos momentáneo para el mercado, ¿no? Hay que ver qué pasa también en el Congreso, porque a la par comienza el debate por el presupuesto nacional. La verdad es que hay mucha expectativa con respecto a lo que pueda pasar en torno a este tema, porque las discusiones, los análisis, se prometen en un debate bastante tenso, en una Argentina donde todavía la política y la economía están bastante frágiles. Y aquí en Salta comenzó un proceso judicial esperado por todos. Estamos hablando del juicio por el crimen de Jimena Salas, un caso que conmocionó desde sus inicios, desde el momento en que mataron a Jimena, la hazaña con lo que lo hicieron, un juicio que quedó en la nada, la detención de nuevos imputados, la muerte de uno de ellos y ahora en el banquillo los otros dos hermanos Saavedra. ¿Se sabrá qué pasó realmente? ¿Por qué la mataron? Y mientras tanto vamos camino a octubre, porque estamos ya en la cuenta regresiva de las elecciones legislativas y toda la expectativa que esto también genera. Se mide paso a paso lo que hacen nuestros candidatos. En un país donde la economía, la justicia, la política parecen entrelazarse en un escenario de incertidumbre y de esperanza. Esta noche vamos a hablar de todos estos temas y por eso les propongo nuestra primera entrevista con el doctor Gustavo Barbarán. ¿Qué tal, doctor? Valeria, mucho gusto, muchas gracias. Por venir. No, al contrario. Bueno, el doctor es especialista en temas internacionales y claro que lo que ha pasado con Estados Unidos llama la atención. Doctor, ¿se sabe para qué se da esta ayuda? Y evidentemente es para darle una buena mano a un aliado estratégico de una región que para la visión del presidente Trump es anti-norteamericana, por decirlo así. Es decir, la visión que tiene Donald Trump y el presidente Milei respecto de la política mundial es sesgada, sobreideologizada y con esa tendencia a definirlo todo entre amigo y enemigo. Evidentemente que nosotros tenemos regímenes patológicos en Iberoamérica, como es el caso evidente de Venezuela, de Nicaragua y de Cuba, que son regímenes ya antinaturales a esta altura de los tiempos, pero también hay gobiernos de centro-izquierda que por allí pareciera que Milei no termina de distinguir las diferencias entre Lula, Boric o el presidente de Colombia, ¿no? Entonces yo no creo que haya que ver de manera tan ideologizada la relación internacional. Eso por un lado. Por otro lado, hay que tener en cuenta que en materia de política exterior de los estados no hay nada gratis. Todo es tome y daca. Entonces, todavía no sabemos qué puede haber en el fondo y qué puede costarnos, por decir así, estos 20 millones de dólares. Pero a mí no me entra por la cabeza esto de que vengan por el litio, vengan por las tierras raras, vengan por el acuífero guaraní. Estas tonteras que se dicen muchas veces, también con sobrecarga ideológica del otro lado. Hay que ver, estar atentos, hay que estar muy atentos, sobre todo teniendo en cuenta lo siguiente. Nosotros tenemos un escenario global en un siglo que evidentemente es oceánico y espacial. Y la Argentina, por suerte, ha avanzado mucho en materia de energía nuclear, de tecnología satelital,
agroindustria, todos son elementos que a nosotros nos ha permitido acceder a ese grupo que es una extensión del G7 que se llama G20, donde además juega mucho nuestra extensión y nuestra escasa población. Entonces es como que el mundo necesita un país como el nuestro capaz de producir alimentos para cientos de millones de personas y que no es conflictivo, digamos, no es un matón en el barrio. Sí. Entonces todas estas cosas son elementos que juegan y que hay que hacer un análisis desapasionado, profesional de esto. Que por ahí puede venir el pedido, la devolución del favor. Y qué sé yo, una de las cosas que a mí se me ocurre es que Argentina, de Milei, empiece a equilibrar sus relaciones con China, por ejemplo. Porque todo el mundo dice, ay, la antena satelital esa en la bajada del Agrio en Neuquén, eso tiene un contrato por 50 años, pero que la Argentina, con una notificación de 6 meses, se lo saca encima a los chinos, como si fuese un desalojo íntimo que se me vaya dentro de 6 meses, está previsto en el contrato. Además, pensar que esa es una base secreta, ultra secreta, cuando China tiene no sé cuántas bases satelitales de espionaje en la Antártida. Entonces, estas cosas no hay que verlas de esta manera así medio cinematográfica. Ahora, son cuestiones concretas. Pero esto que acabo de decir es bastante más serio y profundo porque implica que de una vez por todas Argentina defina su pertenencia. Y en lo que a mí respecta, el nuestro es un país occidental. Y nos guste o no nos guste, Estados Unidos está en el mismo continente, estamos nosotros. Con la diferencia que yo pienso que si este es un mundo que ha entrado en fase multipolar, aunque todavía esté en discusión su transición, creo que la misión histórica nuestra, sobre todo la de nuestro país, es construir o ayudar a construir el polo iberoamericano. Esto yo lo tengo escrito, publicado desde hace años. Insisto con esto, porque es la tendencia de la política internacional actual. Pero doctor, Argentina, por ejemplo, con los países de Latinoamérica no ha tenido buenas relaciones. Estamos hablando, por ejemplo, Mercosur. ¿Qué pasa, por ejemplo? Porque no tenemos un proyecto nacional que refleje una visión geopolítica. Yo digo que la visión geopolítica nuestra está en borrador. Desde el mapa oficial de la Argentina que introdujo la ley 26.651 por el año 2010, que a la Argentina la define como bicontinental. ¿Por qué? Porque estamos en la península sudamericana y porque tenemos una porción antártica. O sea, somos un país bicontinental, porque además nuestros títulos sobre la península antártica son perfectos. En lo que respecta al derecho internacional son títulos perfectos. Posesión pública y pacífica desde 1904. A eso le agreguemos nuestros espacios marítimos y las islas del Atlántico Sur. Es un país enorme y con por lo menos 1.700.000 kilómetros cuadrados de plataforma continental, 4.500 kilómetros de costa. Todo eso tenemos que resguardar y proteger, y para eso se necesita convenir definitivamente una visión geopolítica de la cual salen las tan mentadas políticas de Estado, que no tienen que ser millones. Con 15 políticas de Estado, que son los grandes objetivos estratégicos, nosotros podemos andar perfectamente. Y en el caso de Salta, esto tuve ocasión de exponerlo hace poco en un congreso de historia que se hizo en Sucre, que fui el único invitado argentino, porque era salteño. Me pidieron que yo vaya a hablar de geopolítica. Y yo hablé del centro-oeste sudamericano, que vendría a ser la región esta que involucraba lo que conocemos como Psicosur. Bueno, esta región está llamada a ser la bisagra de nuestro país
con el resto de América hispana. Por ahí, por esa región pasan los corredores bioceánicos. Entonces, eso es cuando yo hablo de visión geopolítica, a eso me estoy refiriendo. Pero los líderes que hoy tenemos, ¿están a la altura de las No, circunstancias? para nada. Lamentablemente, la reflexión geopolítica en las dirigencias políticas se murió con el golpe de 1976. Cuando empieza la recuperación democrática, por razones históricas, obviamente, apuntamos, sobre todo el gobierno de Alfonsín, a la recuperación de la institucionalidad, sobre todo república, democracia y federalismo. Y nos olvidamos lo otro. O sea, desapareció de la dirigencia política argentina la reflexión geopolítica. Por eso yo digo que acá en Salta, el único lugar donde hay reflexión para el mediano y largo plazo es en el Consejo Económico y Social, que ahora va a encarar la actualización de aquel Plan de Desarrollo Estratégico 2030 al Plan de Desarrollo Estratégico 2050. Eso es lo poco que me da aliento, particularmente en Salta, porque ahí realmente se está pensando para el mediano y largo plazo. Ahora, el contexto es una geopolítica nacional. Podemos tener geoestrategias regionales. De hecho, en la Argentina hay 5 tratados parciales regionales, que el de la Patagonia, el de la región de Nuevo Cuyo, región centro y región del Norte Grande. Todo esto está, pero no se trabaja con la intensidad con que se debiera. Y si se trabajara en esos niveles y con esa perspectiva, todas las cosas menores se van por la zaranda y queda arriba lo que vale. Doctor, y en relación a este vínculo que tenemos con Estados Unidos, ¿qué papel jugamos en el conflicto que tiene Trump, por ejemplo, con Brasil y Venezuela? Y ningún papel. Yo tengo perfectamente asumido que por razones obvias, Estados Unidos siempre va a privilegiar a Brasil, porque históricamente ha sido así, desde que el gobierno me parece que era el de Getúlio Vargas, decidió involucrarse en la Segunda Guerra Mundial y envió tropas. La Argentina no lo hizo. Desde entonces, la diplomacia norteamericana privilegia a Brasil. En la época de Richard Nixon, cuando Henry Kissinger era el secretario de Estado, lo decían sin ningún tapujo. Nuestro referente en América Latina es Brasil. Ahora, Brasil tiene mucho más claro su estrategia geopolítica que nosotros. Con Bolsonaro o con Lula, Brasil va a tener su submarino nuclear para vigilar 7.000 kilómetros de costa. Eso es tener visión geopolítica. Además, la Cancillería brasileña, la famosa Itamaraty, siempre ha sido mucho más coherente que la nuestra. Es decir, han pasado los presidentes, los partidos, pero han tenido un rumbo. Evidentemente, en todo esto de los corredores bioceánicos, el principal beneficiario va a ser Brasil, porque tiene manufacturas para sacar de un lado al otro. Doctor, y en el caso de nuestro país, no digo esta devolución de favores que en algún momento nos van a pedir, ¿puede llegar, por ejemplo, a un envío de tropas? No creo. Ahora sí, a propósito de esta pregunta, hay un tema que me parece que hay que seguir con mucha atención y que se ha referido en su discurso de ayer el presidente Milei. Yo lo escuché atentamente 2 veces. Él plantea 4 principios. El segundo principio, él dice que había que en el ámbito del sistema de Naciones Unidas, que es un tratado multilateral, es decir, un tratado interestatal, dice que hay que devolverle el protagonismo a los estados nacionales. Este es un debate que desde principios de este siglo se va intensificando
en el derecho internacional y en la política internacional. ¿Por qué? Porque ha habido un avance muy grande en la toma de decisiones, no de la voluntad de los estados que multilateralmente acuerdan alguna cosa, sino de las cúpulas o consejos de los órganos de Naciones Unidas. De pronto, a mí me empiezan a planificar la demografía, pero no porque me puse de acuerdo, pongámosle, con los estados de Hispanoamérica, sino porque la Comisión de Derechos Humanos de la ONU sacó una recomendación y si los países no siguen esa recomendación, se los sanciona, aunque más no sea moralmente, se les impide acceso al crédito. Frente a eso, que no es nuevo, quiero dejarlo bien claro, reacciona Trump, pero con un discurso demoledor que ya va contra todo el sistema de Naciones Unidas. Y reaccionó Milei. Sí. Obviamente a mí no se me ocurre que esto sea cosa de Milei, para nada. A mí me parece que ahí está en manos la Embajada Permanente de Argentina en Naciones Unidas y la Cancillería, que le han organizado el discurso a Milei. Me pareció acertado, yo que tengo una incompatibilidad genética con el mileísmo, me pareció acertado que él lo plantee, porque sé lo que hay atrás de eso. Sé lo que hay atrás de eso. Es un debate muy interesante y muy complicado. Es decir, cómo vuelven a tener protagonismo los estados, sobre todo a partir del momento, y esto también me parece que es esencial entenderlo, cuando el orden occidental está desapareciendo. Y si decimos que vivimos un mundo multipolar porque consideramos que el orden occidental que se gestó hace más de 350 años, que entraba en agonía con la Primera Guerra Mundial y que el sistema de Naciones Unidas no puede sostener, ese orden se está terminando. Entonces, hay múltiples actores que dicen, no, yo también quiero tener. Si no, ¿por qué no se resuelve esta horrenda crisis de Ucrania y las matanzas en Gaza? Sí. Porque no hay un sistema que garantice el equilibrio de poder. ¿Qué ha hecho el Consejo de Seguridad con esto? Doctor, ¿y hay peligro de una nueva guerra mundial? No, no creo. Que pueden haber, así como decía el Papa Francisco, puede haber una guerra mundial por etapas. Pero no creo, qué sé yo, porque tenemos un loco en Estados Unidos, otro loco en Rusia y los dos manejan armas nucleares. Esto que estaba haciendo Putin de mandar drones y aviones por Dinamarca, Polonia, son, yo lo veo como que no tanto que está provocando a Occidente, sino que está calibrando la capacidad de reacción de Europa. Pero me parece que este es un muy buen momento para empezar a ajustar las tuercas y hacer hacer no un borrón y cuenta nueva, porque no se puede, sino imponer, por ejemplo, en el caso de Gaza, la salida del Estado palestino. Bueno, ¿cómo se lee esto, no? Que la mayoría de los países estén reconociendo el Estado palestino. Y bueno, esto es una manera, no voy a decir elegante, pero es una manera políticamente correcta de rechazar las acciones de Israel, pese al apoyo monumental que tiene Israel por parte de Estados Unidos. Yo me acordé que había escrito en el año 2012 en la revista Clave, que todavía existía, un artículo que lo titulé De Estado observador a Estado observado. Es cuando se empezó a hablar del reconocimiento de Palestina, que entre otros lo hizo la Argentina, en el 2010 lo hizo la Argentina, ¿no? Y la complejidad es muy grande. ¿Por qué? Porque para ser aceptado un Estado miembro en el sistema de Naciones Unidas, necesita el consentimiento del Consejo de Seguridad.
y el Consejo de Seguridad, algunos de los miembros permanentes pueden meterle el veto si usted no entra. Claro. Entonces, estamos lo mismo que en 2012, pero no veo otra solución que 2 estados. Doctor, muchas gracias, muy amable. No, a ustedes. Un gusto charlar con usted. Muchas gracias. A ustedes les propongo una pausa, pero enseguida seguimos en este debate abierto. Vos sabés cómo comienza tu día, pero nunca cómo puede terminar para vos y los que querés. Contratá un seguro de nivel vida. Nunca se sabe. 0800-555-Nivel. www.nivelseguros.com.ar. Ya está en la calle el 42º bingo de la Liga, el regalo perfecto para mamá. Jugá por 3 departamentos escriturados, 4 autos, 0 kilómetro y en el 10º premio, 100 millones de pesos en efectivo. Sortea el 19 de octubre. Conseguí tu cartón a tan solo 12.000 pesos. Regalale a mamá la ilusión de ganar con el bingo que más premios entrega. Esto lo provoca prender fuego. Estamos en la peor época del año. El viento y el clima seco aumentan el riesgo. El 95% de los incendios son provocados por el hombre. No quemes pasto, resto de poda o basura. Si ves fuego, llama al 105 o al 911. Evitemos los incendios forestales. Municipalidad de Salta. SIM Servicios SRL. Limpieza y mantenimiento de edificios, finales de obra, instituciones públicas y privadas, oficinas. También realizamos lavado de alfombras y limpieza de pisos de parquet. Teléfono 0387-422-2907. SIM Servicios SRL. En este debate abierto seguimos charlando de estos temas importantes y decíamos al principio, bueno, cuenta regresiva para octubre. Estamos en plena campaña y nos está acompañando Claudio Del Pla, candidato a senador nacional por el Frente de Izquierda. Bienvenido. Un gusto. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Gracias, Claudio. Bueno, recién charlábamos con Gustavo Barbarán sobre el acuerdo con Estados Unidos, este salvataje, como se lo ha llamado. ¿Cómo lo ves? Mirá, en muchos aspectos es vergonzoso, porque tiene la característica de una especie de acuerdo colonial. Los términos del acuerdo se van a terminar conociendo dentro de mucho tiempo, pero el solo hecho de que el presidente de Norteamérica diga que el pueblo argentino tiene que votar a Milei y que ayer hayan declarado que si no lo votasen, las inversiones norteamericanas no van a venir aquí, es una especie de extorsión. A ver, le están diciendo al jubilado argentino que la está pasando muy mal con Milei, al trabajador, al que perdió conquistas en estos 2 años, le están metiendo miedo para que no vote una oposición. Por ejemplo, que siga votando a Milei a pesar de que la pasa muy mal y su balance es muy negativo. ¿Y de dónde viene? Nada menos que de los Estados Unidos. Entonces es una injerencia extranjera absoluta, una extorsión al pueblo argentino, con el intento de salvar un gobierno que fracasó. ¿Por qué razón? Mira, nadie que no esté en terapia intensiva va a buscar a un terapista. Nadie que no esté fundido va a buscar al usurero. Bueno, la razón por la cual fueron a Estados Unidos es para ver si Estados Unidos les permite salvar un resultado electoral. ¿Y vos crees que lo puedes salvar con esto? No lo sé, creo que no, pero lo que han hecho es un fenomenal negocio. Mira, en 3 días, es un escándalo, en 3 días, los exportadores de granos de este país que le han quitado impuestos
se han beneficiado, han tenido una ganancia extra en solo 3 días, equivalente a más de un presupuesto de la provincia de Salta, 2.500 millones de dólares. ¿Para qué? Para controlar el dólar. Entonces, grandes grupos económicos, son 7 grandes empresas, nada más que 7. Y en Estados Unidos, que todavía no puso un peso para la Argentina, son todos tweets, sí, declaraciones, ¿no es cierto? En Estados Unidos, algunos grupos que compraron, hoy lo informa Clarín, algunos grupos que compraron bonos argentinos hicieron en 3 días el 10% de ganancia en dólares. Es lo que en el mundo se gana en 3 años. En 3 días, en Argentina, especulando contra la Argentina, hicieron una ganancia que en el mundo se gana en 3 años. Esos son los amigos de Milei. A ver, es un grupo de timberos, es un grupo de especuladores de las finanzas internacionales que con decisiones políticas, en muy poquito tiempo, hacen negocio, no porque trabajan, no porque laburan, como dice Zapata, u Olmedo, acá de La Libertad Avanza. Es todo lo contrario, gente que no labura y que con decisiones especulativas o decisiones políticas embolsan masas enormes de dinero. ¿Para qué? Para llegar a la elección del 26 de octubre haciéndole creer a la población de que esto está bien y de que no es que fueron a Estados Unidos porque han fracasado. Esta es la realidad grave, porque no se arregló ningún problema. Los diarios de hoy también informan de que el dólar lo van a contener con estos mecanismos hasta el 26 de octubre. Después viene la devaluación de la moneda. Y la devaluación de la moneda, ¿quién en broma? Al docente que vive de un salario fijo, al jubilado que vive de un salario fijo. Es decir, el que no puede aumentar sus precios conforme se devalúa la moneda, ¿quién es? El trabajador. Claudio, ¿y vos crees que después de octubre, qué gobierno le toca a Milei? Ya sea que gane o que pierda, porque ganando o perdiendo lo mismo va a tener más legisladores. Sí, pero no lo suficiente para tener un Congreso donde tenga mayoría. Imagínate que ya en este momento Milei está desconociendo las decisiones del Congreso. Milei está insubordinado. El día lunes anunció que se promulgaba la ley de emergencia en discapacidad. En el mismo decreto dice que no la va a cumplir. Es decir, vos viste todo lo que pasó. Se aprobó la ley era apoyada masivamente por la enorme mayoría del pueblo argentino, hubo movilizaciones de los prestadores, de las familias con discapacidad, nos movilizamos todos, vetó la ley, el Congreso insistió para que la ley tenga vigencia y el presidente dice, no me importa. Es decir, esto que se vea, que entienda la población. Por ejemplo, están eligiendo, yo soy candidato a senador del Frente de Izquierda. Si soy electo, ¿las decisiones que tomemos en el Congreso van a valer o Milei va a seguir diciendo que no le hace caso a lo que decide el Congreso? Estamos ante una situación de fuerza. Entonces, es muy importante el voto a la izquierda porque la izquierda no es solo un discurso en el Parlamento, que por supuesto los hacemos y defendemos nuestras salidas y van a ser muy importante que estemos en el Congreso. Es una fuerza en la calle. La izquierda es la que le dice al pueblo argentino, frente a un gobierno que te dice que va a desconocer las leyes, que no va a poner la plata para la discapacidad, que le entrega en 3 días a los exportadores de la Argentina el equivalente a todo el presupuesto de Salta, como beneficio extraordinario, al mismo tiempo que le dice a todos que no hay plata, al Garrahan que no hay plata, a los discapacitados que no hay plata, a los docentes que le quito el incentivo. No, paremos la mano porque estamos ante una situación de fuerza. Y la izquierda es la que le dice al pueblo, mire, vamos a tener que ser mucho más poderosos en la calle y tener legisladores que refuercen esa lucha en la calle y que no se den vuelta. Esa es otra característica. Bueno, Claudio, por ejemplo, el votante que piensa elegir a los candidatos de Sáenz o al de Fuerza Patria, ¿no está votando oposición? No, de ninguna manera. Ninguna de las 3 listas peronistas es una oposición consecuente. A ver, el presidente Milei solo pudo haber votado una ley bases, solo pudo haber llegado hasta aquí con este ajuste tan dramático contra la población, porque todo el arco político le prestó votos, la totalidad de sus legisladores o una parte muy importante. Eso pasó con Unión por la Patria en el Congreso, eso pasó con los legisladores de Sáenz, de Jaldo, de Jalil, de gobernadores radicales, de gobernadores peronistas, de todos los colores, porque si no Milei no hubiera podido hacer nada. Solamente la izquierda no le prestó sus votos a las iniciativas de Milei. Entonces, la oposición consecuente está en la izquierda, en el Frente de Izquierda, que cuando la gente vea el voto es el último de la derecha, es decir, el último casillero. Ahí sí. Nos van a ver a Andrea Villegas y a mí. Claudio, ¿Urtubey y Sáenz es lo mismo? No, lo mismo, nadie es lo mismo que otro, pero sí defienden los mismos intereses, sí defienden. Por ejemplo, la famosa deuda
que armó Urtubey del Fondo de Reparación Histórica, del Fondo del Bicentenario, que fue un fraude, y que yo planteé en la legislatura investigarla, fue legitimada ¿por quién? Por Sáenz, que la sigue pagando. Me tocó un debate el otro día, no ha habido hasta ahora ningún debate, pero estuve en un programa con Urtubey, y Urtubey defendió a Sáenz. Y hubieran ido juntos en una lista como están yendo juntos, por ejemplo, en Tucumán, todos van con Jaldo, que vendría a ser el Sáenz de Tucumán, o en Catamarca, que todos van con Jalil. Acá se pelean por los cargos. Es decir, que no le importa mucho tampoco enfrentar a Milei, porque si no hubieran ido juntos. ¿Observas vos a nivel nacional una especie de provincialismo que se está armando? Digo, por ejemplo, el discurso de Sáenz, ¿no? Ahora en esta última etapa, muy confrontativo a Milei. Pasa lo mismo en otras provincias, en la mayoría te diría yo. ¿Estamos ya en una etapa de provincialismo más que nada? No, yo creo que es la etapa de los arrepentidos. Es decir, fueron cómplices todo el tiempo del gobierno de Milei y se acuerdan 2 minutos antes de las elecciones que hay que ser opositores porque la población está cada vez más enojada con este gobierno. No, yo creo que no hay que creer en esos discursos y que además, cuando se empieza a discutir qué salida proponen estos provincialistas, Puyaro, Sáenz, ellos quieren la devaluación de la moneda. Es decir, un cambio económico que parta de la devaluación de la moneda. ¿Por qué? Porque las mineras pagan salarios más baratos si se devalúa la moneda, en dólares, porque los del campo tienen mejores ingresos, me refiero a los patrones del campo, no a los trabajadores del campo, porque la industria también se beneficiaría, ciertos sectores industriales. Es decir, ellos levantan, cuando se oponen a Milei, no un programa de defensa del jubilado, del trabajador, sino un programa de defensa de ciertos sectores de los patrones, de los empresarios, que están afectados por esta política económica. Pero todo el resto lo apoya. Por ejemplo, si Urtubey va al Congreso, ¿va a votar a favor de la reforma laboral para quitar derechos? Por supuesto. ¿Va a votar a favor de la reforma previsional contra los jubilados? También. En cambio, la izquierda va a ser la que va a defender esos derechos en el Congreso. ¿Y vos crees que el discurso de Sáenz puede cambiar si es que tiene el apoyo en las urnas Milei? Absolutamente. Sáenz es camaleónico en sus conductas, es decir, se adapta al esquema del poder dominante de acuerdo a lo que opinen sus verdaderos mandantes, que como te digo son los grupos económicos y no el pueblo de Salta. Cuando Sáenz revolea un ponchito, no lo hace en nombre de todos los salteños, como él dice, o primero Salta, sino en nombre de las mineras, del Banco Macro, de los dueños de los ingenios, es decir, de grupos muy concentrados de la economía que son los que él representa. Claudio, ¿qué pasó con la izquierda? Que sí, en un momento, me acuerdo, habían hecho una muy buena elección. ¿Te acordás en el Consejo Deliberante? ¿Cuántas bancas habían ingresado esa vuelta? 9 de 21. Éramos la primera minoría. Después de eso, que parecía que era como el resurgimiento, ¿no?, de la izquierda, fue decayendo y hoy cuesta llegar a las bancas. Sí, pero estamos empezando a subir de nuevo. Ya la elección de mayo nos dejó a un 1% nada más de volver a la legislatura provincial y toda la impresión que tenemos, no solo acá, sino también a nivel nacional, en la ciudad de Buenos Aires especialmente, es que va a volver a haber un crecimiento de la izquierda. Porque hay una experiencia que se recorrió. Por más que esté el discurso mentiroso de Milei, de que la izquierda es lo mismo que el kirchnerismo, hemos sido oposición al kirchnerismo, hemos sido oposición a todos los gobiernos, nosotros somos los que nunca hemos gobernado. Es decir, los trabajadores argentinos nunca tuvieron las riendas del poder, siempre dominaron políticos que gobiernan para estos grupos económicos que yo mencioné aquí, para el Fondo Monetario, para la especulación de la deuda. Por ejemplo, en el Congreso Nacional, ¿quién va a plantear un cuestionamiento a este endeudamiento que tiene el país? Solo nosotros. Vos imaginate que el mes pasado en Argentina, por cada 5 pesos que pagó el Estado, 4 fueron al pago de la deuda y 1 a los jubilados. No hay ningún plan económico que pueda favorecer al pueblo argentino si vos no partís de investigar y cuestionar esa deuda. Solo la izquierda planteó eso y yo lo hice con respecto a la deuda provincial. Yo perdí una votación 57-1 siendo diputado, planteando que se investigara la deuda de Urtubey y todos los partidos quisieron que esa deuda no se investigara. ¿Quién la paga esa deuda fraudulenta? Los laburantes de Salta. Lo mismo pasa con la deuda a nivel nacional. Milei ha multiplicado el endeudamiento de una manera escandalosa. Ahora están disimulando hasta las elecciones esto, pero la razón de la crisis por la cual Milei va a los Estados Unidos a pedir un salvataje es que ha fundido nuevamente al país como lo fundieron los demás gobiernos. ¿Te gusta la boleta única papel para votar?
Bueno, vamos a probar. Ya te digo que lo más importante en un proceso electoral no es tanto el día de la elección, sino la posibilidad que la población tiene de conocer los puntos de vista de todos los candidatos y partidos. Sería muy importante que haya un debate. Estuve invitado a un debate de 5 en el programa de Paula Poma y solo fue Urtubey. Pero no quiso ir expresamente Leavi, no quiso ir Orozco, que parece que no quiere debatir con nadie, y no quiso ir tampoco Rollón. Esperamos que haya debate. Bueno, sí, ojalá. Ya estamos en la cuenta regresiva de las elecciones. ¿Ustedes con mucha campaña en la calle? Sí, claro, en la calle, caminando con recursos muy mínimos desde el punto de vista económico, pero con una buena acogida, en particular de sectores que han votado tradicionalmente al peronismo y que creemos que esta vez votan a la izquierda. ¿Lo ven como la opción? Sí. ¿Y por qué no en el peronismo? Y porque ven que el peronismo se ha dividido en 3, en fracciones que no se las ve nunca en la calle peleando contra el gobierno, defendiendo a los jubilados, y al contrario, son fracciones que han sido extremadamente cómplices del gobierno. Claudio, muchas gracias. Por favor. Que tengas una buena campaña, lo que queda de la campaña. Sí, sí. Nosotros nos vamos a la pausa. Enseguida seguimos en este debate abierto. Express Virtual, la nueva app para clientes de Express Telecomunicaciones. Todo en un mismo lugar. Crea tu usuario en Oficina Virtual y accede a la app, disponible en App Store y Google Play. Accede a tus facturas, consulta el estado de tu cuenta y realiza un pago en línea. Mejora tu experiencia. Suma nuevos servicios, solicita Pax Plus y aumenta tu entretenimiento. Realiza tus consultas. Podés gestionar diferentes trámites y hacer el seguimiento de los mismos. Cuenta Now Express. Activa tu usuario, cambia la contraseña y accede a la app. Express Virtual, disponible en App Store y Google Play. La verdadera aventura es la de parar. Dormir sin horarios, escuchar el silencio, volver a disfrutar de los sabores, las miradas, el tiempo. En San Lorenzo, descansar también es viajar profundo, porque acá la calma es parte del paisaje. ¡Cartonazo! ¡Cartonazo! Ahora gana más con el cartonazo del diario El Tribuno. Ahora jugamos por 1 millón de pesos en efectivo todas las semanas. Y si completás la línea, 100.000 pesos. ¡Cartonazo! Sin cargo con nuestra edición de los sábados. El Tribuno, la fuerza de la expresión. Now Express es TV en vivo y contenido on demand. Es la mejor programación. Mira TV en vivo, pausa, volvé al inicio y reviví programas ya emitidos. Disfruta donde quieras, en tu teléfono, tablet, notebook y Smart TV. Estrenos imperdibles, serie para maratonear, con temporadas completas. Now Express es TV en vivo y contenido on demand. Es un servicio de Express Telecomunicaciones. Algo nuevo está por comenzar. Te invito a que juntos soñemos el camino. Hoy comienza la nueva autopista del Valle del Lerma. 22 kilómetros de doble carril con ciclovía.
iluminación LED y cruces a distinto nivel para mayor seguridad. Una traza moderna que rodea la Merced y Cerrillos, llegando hasta el carril, evitando el tránsito pesado por zonas urbanas y cuidando la seguridad de miles de vecinos. Construimos cercanía, soñamos el camino. Gobierno de Salta. Seguimos en este debate abierto y vamos a hablar de un tema muy sensible y muy actual, lamentablemente, la violencia. Estamos junto a Ana Pérez de Clerc, miembro del directorio del Observatorio de Violencia contra la Mujer en Salta. Bienvenida. Gracias por convocar estos días, que creo que es importante hablar del tema. Claro que sí, porque, bueno, uno tiene la sensación en las calles que la violencia en general ha aumentado, ¿no? Incluso la violencia entre nuestros dirigentes, en la sociedad. Pero si hablamos específicamente de violencia de género, ¿cómo estamos en Salta, Ana? Bueno, es difícil medir el fenómeno de si aumentó o no la violencia, porque nosotros lo que medimos son las denuncias, bueno, y también obviamente los femicidios, pero las denuncias hablan de un fenómeno que no es que aumente la violencia, sino que se hace más visible, que las personas denuncian más. Es muy llamativo, por ejemplo, el caso del abuso sexual. El abuso sexual a nivel nacional y en Salta particularmente aumentaron exponencialmente las denuncias. Si uno lo ve en un gráfico, es una curva ascendente. Eso es porque somos una sociedad que antes callaba que una niña esté embarazada y hoy se denuncia. Bueno, así que yo creo que eso es un paso importante como sociedad. Más allá de que es verdad, digamos, que los discursos violentos hoy en día están a la orden del día en los medios de comunicación y eso hace a un contexto, obviamente. Tenemos el triple desvicidio de Barracas, era un crimen de odio, ¿no? Porque eran chicas lesbianas. Todos los discursos que van de odio hacia la población LGBT, hacia las mujeres, después repercuten en estas muertes. O sea, no es que es un chiste o como el chiste ahora esa publicidad horrorosa de Shell o de YPF, sí, de meter a la mujer en una bolsa, y a los días tenemos a mujeres metidas en bolsas, descuartizadas, asesinadas. Entonces, no es que el chiste es algo más, sino que justamente es la base que permite que esto suceda. Bueno, vos comentabas recién este triple crimen, ¿no? Tremendo, aparte los ribetes que trae, ¿no? Hasta filmarlas mientras las asesinaban a las chicas, son cosas que no se puede comprender qué pasa por la mente de una persona que comete esos delitos. Y vos decías, bueno, es una sociedad violenta, ¿influye entonces sí cómo estamos en la calle después a la ejecución de un acto de ese tipo? Por supuesto, influye porque es una sociedad que habilita. Una sociedad que se ríe de que a una mujer la metan en una bolsa y la manden a Formosa, es una sociedad que habilita a que esto... Qué desatinado eso, ¿no? A que esto suceda. Sí, por suerte se levantó rápidamente, pero quienes la pensaron, quienes actuaron, quienes después editaron el video, son todas personas que no les llamó la atención eso. Entonces hay un filtro que no estamos teniendo como sociedad y que está habilitando que esto suceda. Y respecto a mostrar una tortura, al método cruento con que se ejerció, no es que las personas que lo hicieron son personas con un problema de salud mental, sino que en realidad son parte de nuestra sociedad y es la sociedad la que habilita que estas cuestiones sucedan. Y en cuanto a los números, ¿cómo estamos en Salta en comparación a otras provincias? Bueno, nosotros en la página tenemos un mapa de los femicidios a través de un registro que hace la Corte Suprema de Justicia de la Nación y estamos entre las 5 provincias con más alta tasa de femicidio, también entre las provincias que tienen más abuso sexual. A nivel país, la verdad es que bueno, ahora obviamente este crimen que está hablando todo el país, el triple femicidio, nos sorprende, pero si miramos Salta, también, digamos, hace muy poco, el fin de semana, una chica está ahora peleando entre la vida y la muerte, está acuchillada y el agresor se suicidó, en Cafayate también, en Orán. Nuestra provincia es una problemática que
que lamentablemente se cobran muchas más vidas que en otras provincias. En Salta ustedes registran 5, pero hay otros tantos que se están terminando de definir. Se están investigando. A comparación, por ejemplo, del año pasado tuvimos 33 muertes, de las cuales investigando a 9 se le pusieron carátula de femicidio. Carátula provisoria, ¿no? Esto se sigue investigando. Pero es interesante que decir, tenemos 13 muertes y 5 tienen la carátula. Es interesante las investigaciones que se hacen, que antes tal vez no se hacían, ¿no? Ahora la provincia tiene un protocolo que aplica. ¿Y qué quiere decir un protocolo que se aplica cuando alguien aparece muerto o la matan a una persona? Que se hacen ciertas preguntas y se investiga el entorno, pero con perspectiva de género. Por ejemplo, un suicidio. Aparece una mujer que aparentemente se ahorcó o la ahorcaron. La mataron con pastillas, pero le ponen una soga al cuello y parece que es un suicidio. Entonces, es interesante que toda muerte de una mujer pueda ser investigada con esta hipótesis de que puede llegar a ser un femicidio. O sea, se arranca desde esa hipótesis. Sí, y lo mismo la desaparición de personas. Hoy, lamentablemente, tenemos 2 o 3 mujeres desaparecidas en la provincia. Sí. Y bueno, la desaparición tiene que investigarse como un posible femicidio. Porque si no tenemos esa hipótesis en la cabeza, por ahí estamos buscando por el barrio y está enterrada, muerta en otro lado. Entonces, obviamente con todos los recaudos y el dolor que le significa a las familias tener esta hipótesis en la cabeza, pero bueno, la justicia y quienes investigan tienen que investigar. En Salta tenemos el lamentable caso de Cancino, que estuvo 4 años desaparecido, y a los 4 años aparecieron los restos óseos en Vaqueros. O sea que es muy importante cómo se investiga. Por suerte, bueno, tenemos un equipo de Fiscalía Especializada en femicidios en Salta. Pero, por ejemplo, el caso de Jessica Gutiérrez, ya 1 año sin ninguna pista, ningún rastro. Y el supuesto agresor suicidado. Sí, sí. Que el hecho que él se haya suicidado da indicios, ¿no? Pero bueno, la búsqueda realmente, por eso digo, el caso de Cancino, 4 años buscando, ¿no? Es terrible, porque es un dolor que no se acaba para las familias, no saber, tener esa incógnita permanente, para la familia y para toda la comunidad, porque vivir en esa comunidad donde nos falta una persona es muy doloroso. ¿Y por qué Salta está entre los niveles más altos de violencia? ¿Qué pasa en Salta? La violencia es el resultado, y la violencia extrema como un femicidio, es el resultado de un comportamiento social y de una cultura. Y bueno, Salta tiene una cultura machista, es algo que si bien se fue modificando y como digo yo, cada vez hay más denuncias, o sea que las personas, lejos de decir, bueno, es lo que me tocó, reaccionan, denuncian. Necesitamos más educación sexual integral en Salta. Trabajar desde los primeros años, en poder empezar a poner en cuestión los estereotipos de género, que niñas y niños tengan las mismas oportunidades de la infancia, que cada quien pueda crecer de acuerdo a su identidad de género, a sus gustos, que no haya limitaciones, poder tener una educación sexoafectiva, de vínculos, de respeto, sino después cuando queremos trabajar con varones que son violentos, que revisan el celular, que controlan permanentemente a la mujer, ya es tarde, digamos, o es difícil, muchas veces la justicia obliga a hacer tratamiento psicológico a la persona violenta y si la persona no tiene intención de modificar su conducta, muchas veces va obligado a la cita con el psicólogo o la psicóloga, pero no modifica su conducta. Entonces, tenemos que empezar desde los primeros años a cambiar eso. Eso, ¿no? Pensaba también la escuela, obviamente como el ámbito primario, pero también la familia, ¿no? ¿Cómo educamos como papás a un niño, a una niña? ¿Qué les decimos? Bueno, lo primero es el ejemplo, ¿no? Si en la casa las tareas de cuidado se reparten de forma igualitaria entre el padre y la madre, el niño o la niña va a crecer entendiendo que todos son responsables de levantar la mesa, de hacer la comida, de ir a hacer las compras, que no hay un rol protagónico en eso, empezar a mostrar con el ejemplo
Y bueno, obviamente empezando desde cada familia a poner en cuestión, digamos, por qué las mujeres tienen que ser, por ejemplo, un objeto a ser mirado. Muchas mamás acompañan alegremente la elección de la reina y es poner a su hija en un lugar que se la aprecia porque tiene un cierto cuerpo, porque tiene un cierto color de piel. ¿Y qué pasa con la hermana o con la vecina que no tiene ese cuerpo, que no tiene, ¿no? Las personas se valoran por sus cuerpos o se valoran por su intelecto o por qué se valoran. Somos las mamás las que ponen a la nena y que le hacen el vestido y que lo hacen con mucho amor y mucha dedicación, pero a veces es frenar un poco y decir, a ver, ¿dónde la estoy colocando a mi hija? ¿Qué es lo que yo rescato y valoro de mi hija? Entonces, empezar a hacernos esas preguntas desde las familias. Pero obviamente si pueden estar acompañados por una política de Estado, por la escuela, es mucho mejor. Bueno, vos decías recién, somos una sociedad machista. ¿Y el alcohol también influye mucho en esto? ¿Hay muchos de los casos detrás hay alcohol? El alcohol es un desinhibidor y digamos, potencia algo que ya está en la sociedad, no es la responsabilidad del alcohol o las drogas. Lo que pasa es que es un tema complejo que lo que hace es complejizar la resolución de la problemática. Porque, por ejemplo, si yo tengo una persona que tiene consumos problemáticos de alcohol, de drogas, y es una persona que ejerce violencia, cuando la justicia determina absténgase de ejercer actos de violencia, y no sé si esa persona va a estar en sus cabales para poder comprender lo que la justicia está ordenando. Entonces, tenemos que acompañar a esa persona que tiene ese problema, porque es una persona que tiene un problema, para que pueda tratar su problema de este consumo problemático y para que pueda tratar su problema de vincularse de una forma agresiva con su pareja. Entonces, ¿quiénes están atendiendo a esos varones? ¿Dónde hay espacios? Si yo tengo un sobrino que permanentemente le revisa el celular a su novia, que veo que la trata mal, ¿a dónde le recomiendo a mi sobrino que vaya? No existen esos espacios. Necesitamos que, como en otras provincias, todos los hospitales tienen un espacio para trabajar las masculinidades, que en cada municipio existan equipos de género, con un equipo interdisciplinario, con psicólogos, con trabajadores sociales. Yo sé que estamos en un momento muy difícil del país, económicamente muchos municipios no dan abasto para pagar sueldos, pero a veces hay que ver dónde uno pone las prioridades, ¿no? ¿Y en Salta tenemos algo de eso? ¿Cómo estamos en materia de eso? Y bueno, en Salta hace unos años se avanzó realmente muchísimo, más de la mitad de los municipios tenían sus equipos de género, o por lo menos el área creada, y los últimos años lo que estuvo pasando fue que por ahí quedaron las áreas, pero queda una sola persona a cargo, que realmente son personas con muchísimo compromiso, ¿no? Que a veces dan su teléfono personal y a las 3 de la mañana la llaman. Después tenemos nosotros como observatorio un estudio realizado de cuándo se llama más por teléfono al 911 por causas de violencia. O sea, el 911 es un teléfono de emergencia, se puede llamar por un robo, pero ¿cuándo? ¿Y a qué hora es? Los fines de semana y entre las 12 y las 8 de la mañana. Entonces, en ese horario nosotros tenemos que tener un dispositivo adecuado para trabajar en violencia. El 911 nos puede cubrir, puede mandar un móvil, tiene un equipo de psicólogos, pero necesitamos en ese horario un equipo que pueda abordar violencia de género. ¿Y qué promedio de denuncias reciben? El número del 911 no lo tengo ahora presente, pero el de denuncias de la provincia, el año pasado cerró cerca de los 30.000, las 30.000 denuncias. Y es un número que viene subiendo desde que el observatorio empezó a registrar, que había 14.000, ahora hay 30.000, es un 100% que suben las denuncias. Pero bueno, esto, como digo, es una cuestión de que se visibiliza más la problemática. Lo que pasa es que, ¿qué hacemos? Porque no es solamente la denuncia. Eso, una vez que se hace la denuncia, ¿cómo sigue el proceso? Muchas veces la denuncia se confunde, ¿no? Con decir, bueno, denuncio y se va a asustar, o denuncio y le pongo un freno. La denuncia, cuando no hay amenaza, cuando no hay una lesión, lo que hace es poner una medida de protección a la persona que sufre violencia. Ya sea, si es un caso muy extremo, una consigna policial,
si no se le envía una notificación al agresor de que se abstenga de ejercer actos de violencia. Bueno, hay distintas medidas que toma la justicia. Pero la justicia es una justicia proteccionista. No es que va a buscar castigar al agresor o encerrarlo, ¿no? Muchas veces dicen, ay, denunció y no pasó nada. Lo que pasó es que protegieron a la persona que sufrió violencia. Pero lo que va a pasar con la persona que agredió es algo que lo tiene que resolver el Poder Ejecutivo y la sociedad en su conjunto, ¿no? Poder generar, como yo decía antes, estos espacios para los varones, poder trabajar comunitariamente con esta problemática. Justamente el caso que sucedió en el barrio Hernando de Lerma, era una persona que tenía una prisión, ¿sí? Una libertad condicional. Sí. Pero no nos asegura que si cumplía con los años de cárcel y después salía, no iba a ejercer actos de violencia. Nadie nos aseguraba eso. Y tampoco podemos tener a todas las personas que ejercen violencia adentro de la cárcel, ni podemos tener a todas las personas que sufren violencia con una consigna policial en la puerta. Tenemos que empezar a pensar en otras herramientas más comunitarias, más sociales, que nos permitan abordar la violencia. Creo que ese es el paso que nos falta. Ahora han aumentado mucho las denuncias, la justicia se sobrecarga y es importante que tengamos más juzgados, más defensorías, pero hay que pensar en otras herramientas que no pasen por la justicia. Gracias, Ana, muy amable. Claro que es un tema importante y del cual tenemos que hablar, y por eso lo hemos elegido como cierre para este programa junto con esta reflexión final. Hasta la próxima semana. No sé cuándo nos acostumbramos a que el grito fuera un idioma, a que las manos, en lugar de abrazar, empujaran, a que la palabra, esa herramienta que construyó puentes, se convierta en un martillo, a que el miedo fuera un habitante más de nuestro hogar. 9 veces este año, en nuestra Salta, el silencio se rompió para siempre. 9 historias que no terminaron. 9 vidas que se apagaron en el rincón más sagrado, ese que llamamos hogar. No fue el destino, no fue la fatalidad, fue la violencia que se esconde detrás de la puerta, la que susurra al oído que la posesión es amor, que el control es cuidado. Y después está la calle, esa que debería ser de todos, pero se ha vuelto de bandos. Los colores de una camiseta, un barrio, una idea, se han convertido en una declaración de guerra. Puños en lugar de palabras, heridas en lugar de debates. Y los chicos aprenden que la única manera de ser es defendiéndose del otro, porque el otro es, por definición, un enemigo. Y arriba, en las cúpulas, donde se supone que se habla por nosotros, el lenguaje se corrompe. El insulto es un arma electoral, el desprecio una estrategia. Se lanzan dardos envenenados y la gente aplaude sin darse cuenta de que cada uno de esos golpes, cada uno de esos gritos, no hace más que justificar la violencia que se vive en las calles, en los barrios, en las casas. La violencia no es una fuerza de la naturaleza. No es una tormenta que pasa, es una elección, es el camino fácil, es el atajo. Y mientras sigamos eligiéndola, la oscuridad seguirá ganando. No podemos esperar que la calle se calme si los que nos gobiernan nos gritan. No podemos esperar que la casa sea segura si la calle es una zona de guerra. La única manera de sanar es que la mano que antes empujó ahora extiende una rama de olivo. La única manera es volver a aprender a hablar, a escuchar y a respetar. Quizás, solo quizás, sea la única forma de que un día el grito sea solo de alegría.